Comunicar, comunicación en Aragón. Voces y opiniones. Comunicar, comunicación en Aragón. Maestro Ernesto Cano y Fernando García, aquí en su podcast Comunicar. Como cada semana, entonces tenemos un invitado especial. esto forma parte de un proyecto PAPIME inscrito en la carrera de Comunicación y Periodismo de la FES Aragón, UNAM, que lleva por título Realización de un entorno virtual de aprendizaje como herramienta de apoyo a la enseñanza en las materias de Seminario Taller de Televisión 1, 2 y 3 y Seminario Taller Radio 1, 2 y 3. Bueno, pues para iniciar vamos a pedirle al equipo de producción si nos puede mandar la semblanza de nuestro invitado, por favor. Mexicano de nacimiento, Gustavo Castillo García es reportero especializado en temas de seguridad y justicia. Colabora en el diario La Jornada, Premio Nacional de Periodismo del 2002 en el género noticia por la investigación de Pemex Gate. Además, obtuvo el mismo galardón en el género entrevista por una serie de entrevistas a Miguel Nazar Haro. Actualmente imparte cátedra en las asignaturas de Seminario Taller de Prensa 2 y 3 en la carrera de Comunicación y Periodismo de la Facultad de Estudios Superiores Aragón. Ha publicado múltiples investigaciones documentales y entrevistas a víctimas y actores gubernamentales relacionados con acontecimientos de la Guerra Sucia y los grupos guerrilleros que actuaron en México en los años 70 y 80. Además, Gustavo Castillo abordó con su trabajo temas como el movimiento estudiantil de 1968 y los actos que llevaron a cabo los integrantes del grupo paramilitar Los Halcones el 10 de junio de 1971. También realizó un reportaje en torno a Carlos Castañeda de la Fuente, un hombre que planeó asesinar a Gustavo Díaz Ordaz en 1970. Gracias, Gustavo, por acompañarnos. Es un placer tenerte aquí. No, pues gracias a ustedes, Ernesto, gracias, Fernando, y gracias a quienes nos acompañan en la transmisión. Gracias, Gustavo, de verdad es un gusto que hayas aceptado la invitación. Mira, pues este es un esfuerzo, un espacio que estamos queriendo implementar con la idea pues de tener participación de personalidades como tú y pues de alguna manera ir compartiendo pues el trabajo que se hace en el entorno de nuestra carrera, ¿no? Que afortunadamente es vasto, es muy variado y bueno, quisiéramos tener pues participación de todas las voces aquí en este espacio. Pero un pretexto que nos hizo invitarte, Gustavo, es pues el asunto de tu libro, que ha sido, la verdad, ha sido muy mencionado, muy digamos, publicitado por la temática, pero a nosotros, más que la personalidad a la que tú te enfocas en tu publicación, pues a nosotros nos gustaría saber más bien el quehacer del reportero, del periodista, todo ese trabajo que está vertido en esta obra y todo lo que implica lograr concretarlo en un ejemplar de este tipo. ¿Qué implica? ¿Qué ha implicado para ti todo este esfuerzo desde la génesis, ¿no? Desde la iniciativa? ¿Cómo atreverse a hablar y a publicar un tema, pues que espinoso, ¿no? Delicado y que pues que no cualquiera se atreve, ¿no? ¿Cómo inició la idea, Gustavo? Platícanos. Bueno, el Tigre de Nazar nace a partir de una serie de entrevistas con Miguel Nazar Haro, titular de la Dirección Federal de Seguridad de 1978 a 1982. Y bueno, para quienes no tienen y que en su mayoría son jóvenes, fue la principal institución dedicada a labores de espionaje y seguridad y represión de movimientos estudiantiles, sociales, políticos en ese lapso, pero que abarca todavía un periodo mucho más grande. La DFS nace en 1947 y se transforma en lo que después sería conocido como el CISEN en 1985.
y sigue vigente, no es algo que ya haya desaparecido. Como institución en cuanto a sus labores, digamos, de inteligencia, para redondearlo en un lenguaje actual, pues está el Centro Nacional de Inteligencia, CNI, eso no ha cambiado en absoluto. Miguel Nazar representó uno de los grandes constructores de estas áreas de seguridad y fue precisamente quien lleva a cabo, permítanme decirlo, el perfeccionamiento de técnicas de investigación, como se habla en este lenguaje de seguridad, contra opositores gubernamentales. Del otro lado, pues sería espionaje y represión, ¿no? Y me refiero en términos de los grupos opositores, desde sindicalistas hasta estudiantiles, obreros, y ello se vuelve una situación muy complicada en los años, sobre todo donde está el gobierno desde Gustavo Díaz Ordaz hasta José López Portillo, con esta represión a los movimientos. Bueno, yo diría que son dos ejes. Primero, la importancia y trascendencia que tienen todos los movimientos sociales y políticos de esa época. Y segundo, los personajes que construyeron ese sistema y que soportaron al sistema político mexicano. Miguel Nazar para mí, en su momento, era un personaje que yo quería conocer y entrevistar en la labor periodística. Pero me imagino que para entonces pues eras un jovenazo, o sea, a lo mejor con poca experiencia en cuanto al, todavía en el área del periodismo. ¿Cómo fue que tu jefe de redacción te dijo, pues vas, a ver, ¿a quién mandamos? Pues al más chavo, al más, con que valiente, tiene experiencia. ¿O cómo fue que te pidieron ese trabajo? No. ¿O tú lo decidiste? Se va gestando con la cobertura de fuentes. A mí me toca, afortunadamente, desde hace ya pues prácticamente 25 años, tener la cobertura de manera cotidiana y formal de la Fiscalía General de la República. Anteriormente y en otros trabajos que tuve, también iba yo a topar con cuestiones de seguridad, aunque pudiera yo haber cubierto sociales. Y a ello debo decir que yo soy egresado de Aragón y que yo comencé publicando cuando estaba en tercer semestre de la escuela. Traigo un antecedente de conocimiento y que bueno, también esa parte te la da la escuela, de conocer los movimientos sociales y políticos en ese momento. Okay. Cuando llego al ejercicio, Miguel Nazar se vuelve un objetivo cuando en el 2000, por parte del gobierno de Vicente Fox, se abre la Fiscalía de Movimientos Sociales y Políticos del Pasado. Y entonces, además de que conocías a estos personajes a través de muchas historias, se abren archivos en el AGN y a ellos los encausan, es decir, los citan a declarar. Y a mí me pareció que uno de esos objetivos era Miguel Nazar. Y un día, en un hoy, digamos, venturoso error, voy a una conferencia que me asignan, que tenía que ver con algo de seguridad, y ahí me equivoco y le pregunto a alguien que se llama Miguel Nazar, que está en esa conferencia, y me empiezo a preguntar sobre lo ocurrido en 68, 71, la Guerra Sucia. Y entonces resulta que esta persona me dice, oye, estás equivocado. Creo que tú en realidad esas preguntas se las quieres hacer a otra persona, no a mí. Y le dije, no, usted es Miguel Nazar. Me dijo, sí, pero yo soy Miguel Nazar Dau. Y a quien quieres preguntárselo es a Miguel Nazar Haro, que es mi papá. Pues me tuve que tragar mis preguntas y al mismo tiempo pues, aguantar la vergüenza y de haberla regado, ¿no? Lo reconozco, no es porque fuera chavo, sino porque te toca en suerte. Y luego viene la parte donde conozco a su hijo José Luis, y a través de José Luis yo creo que tanto estarlo jode, con que, oye, dile a tu papá y porfa, y que me dé una entrevista. Finalmente se abre esa puerta un día y me permite entrevistarlo. Bueno, él me dice que acepta a su papá. Cuando llego con su papá lo que hace, y la anécdota está contada de manera completa en el libro, es
aventarme unos periódicos y decirme, ustedes los periodistas nunca dicen la verdad. Cuando ustedes quieren que uno hable, uno lo hace y ustedes no publican la verdad. Yo dije, con usted no ha hablado. Me dijo, no, es demasiado joven. Claro, yo tenía 37 años y lo vemos a esas fechas. Y entonces él está hablando de tener más de 75 años. Obviamente que no había yo estado ni en su época, ni había conocido su trabajo directamente en la Dirección Federal de Seguridad. Yo traía la historia, traía voces de las víctimas, de familiares de víctimas, de desaparecidos, de torturados y demás. Entonces, finalmente logro convencerlo y se hace la primera entrevista. Él decía que no se iba a poder, él no creyó que pudiera yo ni siquiera publicarlo, porque dice, usted trabaja en La Jornada, un periódico de izquierda. Gustavo, ¿en un principio habías pensado en un libro o era un reportaje, un artículo? ¿Cuál era la asignación que tú te habías propuesto? La primera parte era poder hablar con un personaje de esa naturaleza y hacerle preguntas duras sobre sus vivencias y sobre todo, digamos que la parte de las responsabilidades y tanto que se había dicho, pero además tener enfrente al personaje y preguntarle. La idea era partir de tener una entrevista. Oye, Gustavo, pero tú, de acuerdo a esto que nos platicas, tú tuviste que hacer una investigación previa, histórica, digamos, porque tú no lo viviste, como bien lo decías, pero tenías que conocer al respecto del tema, ¿no? Entonces, ese proceso de investigación, ¿cómo lo metodología? hiciste? Porque no había internet, no te sentabas en tu maquinita y googleabas, ¿no? Tenías que irte a la hemeroteca, a meterte en la biblioteca, los archivos, ¿no? que se abrieron. Voy a la parte más rica, que es, cuando yo llego con Miguel Nazar, ya traía algunos avances, porque les digo, ya se habían abierto archivos, conocía referencias y también a partir de entrevistas con víctimas, con familiares de víctimas, y el personaje referente, como él mismo lo reconocería en su momento, diría, es que yo me hice famoso por mis investigaciones, llamémosle como las querramos llamar, desde el punto de vista, porque les digo que esto tiene dos carriles, el gobierno, sus actores y los ciudadanos o víctimas. Y entonces, con Miguel Nazar era tenerlo enfrente y preguntarle de esto. Llego con esa información ya, digamos, sabida inicialmente y preguntarle lo más general. Una vez que acepta los 45 primeros minutos de entrevista que fueron bajo el hecho de decirle, oiga, si se publica en La Jornada, entonces me deja hacerle una entrevista de veras. Una entrevista profunda que todavía a lo mejor ni siquiera era pensada para un libro, sino todavía ampliar. Y se publica. Y entonces digo, oiga, ¿se cumplió? Se publicó en La Jornada, que usted decía que no lo iba a publicar, pues ahora quiero la entrevista profunda. Y se da un segundo encuentro, y en ese segundo encuentro me dice que qué quiero saber. Y le dije, saber quién es Miguel Nazar. Él no deja de ser un viejo lobo de mar, el tigre finalmente, y entonces, sí, comparado con esto puede uno pensar que sigue siendo un chamaco, y que en parte de esto, periodísticamente, algo que uno nunca debe perder es el placer de hacer su trabajo, el placer de hacer lo que te gusta, y a mí yo soy un enamorado del periodismo, me gusta el diarismo, me gusta lo que hago, y ahí, si quiere, fue una labor de tenacidad y de permanencia. ¿Por qué? Porque llegas y te dice, ¿es lo que quieres saber? Y entonces empieza a contarme de su nacimiento hasta dónde está y dónde terminó en 15 minutos y me dijo, ese es Miguel Nazar, adiós. ¿No? Y le dije, oiga, no espérese tantito. Y bueno, otra vez, creo que la insistencia y el no haber generado una confrontación con él permitió que se fueran abriendo. Ya aquí viene la parte mucho más amplia. Ya ahora sí vas pensando en la posibilidad de hacer un libro cuando te abre la puerta y te va a permitir seguirlo viendo. Viene la parte más profunda, que es empezar a investigar mucho más a profundidad, acudir con mayor acuciosidad al Archivo General de la Nación y obtener elementos de cada uno de los temas.
A quien no conozca el libro, lo invito a verlo. Traemos cuestiones que se relacionan con el campo militar número 1, que siempre se ha hablado de que hubo detenidos, tortura, que ahí llegaron guerrilleros, llegaron estudiantes que participaron en el movimiento estudiantil en el 68, que ahí era el cuartel de la Brigada Blanca. Tenemos acciones en Guerrero, la historia de Lucio Cabañas, Genaro Vázquez, y entre otros, incluso menciones a líderes del movimiento estudiantil, como Ajax Segura Garrido, y como lo fue Amado Sócrates Campos Lemos, y donde él nos habla de cómo, y que por primera vez alguien reconoce que formaron parte de DFS. Así es. Entonces, todo ello va dando pie. Y fueron 8 años de entrevistas, tengo más de 100 horas de grabación, entre voces bien, porque bueno, otra vez partimos de que hoy los jóvenes, pues a lo mejor saben lo que es un floppy y les va a parecer que estamos hablando de la prehistoria, ¿no? Y si estamos hablando de una grabadora de cassette, y que tenías grabadoras de microcassette y que tenías... La Olympus no era lo mismo que una Sony, porque si les metías el cassette diferenciado sonaban distinto, las velocidades y todo. Pues bueno, yo empecé grabándolo en grabadoras de microcassette, en grabadoras de cassette normales de 60 o 90 minutos, ya después en grabadoras electrónicas, pero no eran entrevistas como las de este estudio, donde hay silencio y puedes, lo que digas va a quedar grabado aunque tengas la grabadora lejos. Eran restaurantes, frente a una mesa, en su casa, y todo eso lo trasladas a que se lleva de 2003 a 2011, digamos, diciembre de 2011, las entrevistas. Fueron 8 años de entrevistas. Cada martes o miércoles yo iba, pero además... ¿En dónde estaba recluido? Él estuvo recluido en Topo Chico, pero estuvo muy poco tiempo. Pasó 2 años y 3 meses aproximadamente en prisión domiciliaria en su casa. Y ahí iba yo. Ya después, cuando le dicen que es un hombre libre, que lo absuelven de los cargos de desaparición forzada, entonces era posible vernos en un restaurante, ir a desayunar y continuar con las entrevistas. Eso, La detención, 2004. No, cuando aquí, bueno, le dan su libertad. Aproximadamente 2006 aproximadamente. ¿Sí hubo un seguimiento de todo lo que fue su juicio? ¿Tú que investigaste este caso? Es decir, ¿fue mediático el proceso? Mediático el proceso, sí, ¿no? Pero hay que recordar que ese era un anterior sistema de justicia penal. Uh-huh. Además, el proceso se llevaba a cabo en Monterrey. Sí, sí. No estaba en la Ciudad de México. Entonces también, digamos, el interés de los medios nacionales pues era seguir las audiencias y tampoco eran abiertas. El proceso se puede consultar. Finalmente no hubo elementos para acreditarle que él estuviera en la desaparición del hijo de Rosario Ibarra de Piedra. Una de las y lo absuelven, ¿no? Hubo otro, por lo que yo sé, que un día lo presentan como testigo, y entonces Miguel Nazar Haro lo confronta y le dice: yo te torturé. No, sí, usted me torturó y bla, bla. Le dijo: no, mentira, yo te di una cachetada, pero no fue para que hablaras, sino para que ya te callaras, porque estabas hablando de todo. Y bueno, ese fue un personaje que se convirtió en un importante funcionario en la Secretaría de Gobernación en anteriores administraciones. Pero a ver, Gus, el personaje es tan potente, tan poderoso, que nos está atrapando. Estamos hablando de Nazar Haro, pero nosotros también queremos saber de Gustavo Castillo. ¿Por qué? Porque como un joven, 30 y tantos años, 37 decías tú ahorita, como un joven se decide arriesgarse a abordar un tema que es, decía yo al principio, espinoso, en el sentido de que pues es una personalidad con muchas aristas,
muchos lados oscuros Cercana al poder. que no sabías cómo iban a reaccionar. Finalmente, estar cerca del poder siempre hay un riesgo que te puede comprometer y te arriesga, ¿no? Entonces, ¿por qué la persona, Gustavo Castillo, por qué decide entrometerse en esos bajos mundos en donde los mundanos y la gente común y corriente, pues más bien le da la vuelta? Pues porque es tu labor. A ver, de hecho, el sector que a mí me toca cubrir es seguridad y justicia. Mis temas son desde narcotráfico, seguridad pública, seguridad nacional. Me toca lo mismo acudir a la destrucción de plantíos de amapola, que de marihuana, que al desmantelamiento de un laboratorio de drogas sintéticas. Te toca ir a cubrir eventos como la fuga del Chapo Guzmán, tiroteos posteriores, enfrentamientos que sean muy fuertes, cubrir cuestiones en la frontera, ya sea norte o sur, en fin, son todos este tipo de temas. Aquí, si bien es cierto que podía pensarse como un gran riesgo, pues el mayor riesgo era que te dijeran que no y que se parara. Y quiero entender a dónde vas. Cuando Miguel Nazararo me acepta y empezamos a hablar de manera temática, yo en muchas ocasiones llegué con él y llevaba documentos que se encuentran en el AGN o que había obtenido yo por otras fuentes y lo confrontaba con él de tal manera que pudiera tener, digamos, las versiones de verosimilitud que tiene un documento en el AGN con lo que él conocía, que al mismo tiempo lo confrontaban con una realidad. Sí hubo una preparación, sí hubo una preparación. Esta preparación en parte consistió en leer textos que tenían que ver con grandes entrevistas realizadas en otras latitudes. ¿Por qué? Porque a lo mejor vale la pena pensar, y regreso, los jóvenes hoy no tienen mucho de este bagaje, pero esto que ocurrió en México, ocurrió en Chile, en Argentina, en Uruguay, en Bolivia, en Brasil. Muy sonados son los vuelos de la muerte, por ejemplo. ¿Qué eran los vuelos de la muerte? Guerrilleros, opositores al gobierno, que eran detenidos por fuerzas paramilitares, obviamente, o militares, dirigidas por el gobierno, y que en su momento los mantenían cautivos, los torturaban, los asesinaban y sus cuerpos los tiraban al mar. Aquí yo debo decir que esto no es una biografía, se trata de la versión de lo que Miguel Nazar dice que le tocó vivir, le tocó observar y le tocó conocer. Cuando yo le pregunté si la represión ocurrida en México en esos años podía compararse con lo que ocurrió en Argentina o Chile, y particularmente en la ESMA, donde hubo grandes acusaciones de desaparición forzada y vuelos de la muerte, él dijo, lo de México no fue tan grave. Para irle poniendo dimensiones. Claro. Estamos hablando de momentos en que el mundo estaba polarizado, lo que era la Guerra Fría, y Estados Unidos no iba a permitir que otras naciones se volvieran comunistas como en su momento lo fue Cuba. Por eso entrenaba a personajes militares o no militares mexicanos para combatir el comunismo que podría implantarse en México. Por eso la persecución a los estudiantes, a los integrantes del Partido Comunista, a los obreros que buscaban otras condiciones o a quienes impulsaban un cambio gubernamental que rompiera con el PRI gobierno. Ese sistema, sin embargo, solo se ha transformado. Muchos de aquellos siguen estando. Miguel Nazar dice que los funcionarios, o decía que los funcionarios eran como los rábanos, rojos por fuera, blancos por dentro. Lo cual te habla de un cambio y de una mapachería entre toda esta parte. Y te habla de ese sistema. Cambiar para seguir igual. Más o menos porque se van mezclando, ¿no? Pues aquí tengo algo que me llama. El señor Nazar vio terminado el documento, el libro, te vio tus apuntes, hasta donde tú decías, el señor se queda corto lo que estoy descubriendo, o de verdad me está siendo fiel con lo que me declara. ¿Hasta dónde llegó Nazar, o hasta dónde le creíste tú
de todo lo que te contaba y que tú investigabas y complementabas al estar escribiendo y redactando. Bien, sigo. Esto forma parte de lo que tiene que ver con la hechura del libro, es decir, buscar información, tenerla, confrontarla, regresar a la fuente y, a ver, ¿Lo confrontaste en algún momento? Sí, claro, y lo van a poder ver en el libro. ¿Por qué? Porque yo le decía, oiga, ¿y esto? Bueno, él dice en algún momento, cuando le presento un documento de la GENE, y todo esto está, ¿y esto? Le dije, está en el Archivo General de la Nación, está en el archivo, y dice, qué pendejos fuimos, debimos haberlo quemado, ¿no? Es decir, no haber dejado huella de muchas cosas que se hicieron. Ello da idea de esa confrontación, pero también debo decir algo. A ver, el papel del periodista, y algo con lo que uno tiene que mentalizarse es, yo no tenía por qué llegar a agredirlo y decirle, así en mi fuero interno, no comulgara con mucho de lo que decía. Pero, digo, eso me llama mucho la atención porque, pues, pareciera que ahora esa es la labor del periodista, ¿no? Pues, confrontar, exhibir, y ser juez. enjuiciar, atacar a quien se atreve a darte una entrevista. Me llama la atención porque no tienes, bien lo dices, no tienes por qué agredirlo, ¿no? A ver, era tu fuente de consulta, tu fuente de información. A ver, en principio tenemos que establecer que hay parámetros que el periodismo nos establece. Uh-huh. Es decir, tienes principios, tienes ética. Podría no estar de acuerdo, pero para eso te preparas. Porque es como si tuviera Echeverría enfrente, no iba a llegar a decirle, oiga, es usted un matón. Entonces empiezo a preguntarle por si ordenó la muerte de estudiantes el 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas. Dependiendo de su respuesta iré avanzando, pero para esto también forma parte de esa preparación, el cómo preguntar, el cómo hacer lectura de libros como es Las entrevistas de Nuremberg, que es un libro interesantísimo donde un psiquiatra interroga, y no de manera médica, a los principales colaboradores de Hitler que fueron detenidos y llevados a la Corte Penal Internacional. Entonces, ¿cómo los entrevista? ¿Cómo no pierde la tranquilidad? ¿Cómo es que va teniendo y presentándonos a los personajes? Miguel Nazar, hay un momento en el que me dice, usted aplicó conmigo la misma fórmula que yo tenía con quien interrogaba. ¿Cuál? Pues empieza por preguntarle su niñez. Aquí el asunto es ir descubriendo al personaje para presentarlo. Y también debo decir algo, en el propio libro yo dejo a consideración del lector, porque es como una especie de advertencia, lo que quiera definir que fue Miguel Nazar. ¿Por qué? Pues porque precisamente hay quienes le agradecen que haya hecho cosas, digamos, por el gobierno o el país, como lo veía. Hay gente que le agradece haberla rescatado de estar secuestrada por grupos guerrilleros. Hay gente que, por el contrario, le reclama haberlos torturado, desaparecido a su familia y demás. Y para ambos lados hay huellas que sirven. Es decir, para las víctimas, sus familiares, que son muchísima gente que se ve afectada por lo que hizo la Brigada Blanca o el Ejército o quienes participaban desde las policías en la represión, hay cosas que se van dando y que están ahí. El libro está hecho de tal manera que presentas acontecimientos trascendentes de este momento histórico y que sirve para impulsar el interés en la investigación archivística. Aquí el libro, cuando lo voy construyendo, es ¿cómo puedo hacer para contar las historias de manera temática? Porque las entrevistas con Miguel Nazar no eran cuestionarios establecidos. Ya hoy tratamos el 2 de octubre y agotamos todos 68. No, podíamos ir saltando de temas del 68, del 71, de la Guerra Sucia. ¿Y qué tal si hablamos de cabarets? ¿Y qué tal si hablamos de esa vida nocturna que hoy ya no existe en México? Y en su momento, pues eso funcionó. Era saber desde qué poema le gustaba.
Y curiosamente, resulta que le gusta, cultiva una rosa blanca de un poeta cubano. Oye, Gus, ¿y llegaste a conocer a la persona? Porque digo, una es la imagen que se presenta como una personalidad, pues con mucha cola que le pisen, digamos, por decirlo de manera coloquial. Pero llegaste a conocer a la persona, ese pues seguramente es padre de familia, marido, no sé, en las entrañas así de su familia, ¿cómo era esta persona? A ver, pongo el ejemplo y ustedes y el público lo definen. Claro. ¿No? Estamos hablando de alguien que para entonces ya era abuelo. Ajá. Y el momento al que me voy a referir es 1968, días después del 2 de octubre. Él llega a su casa. Regularmente, él llegaba y dice que tenía poco tiempo para ver a los hijos, como muchos de nosotros hoy. Su esposa decía que era una gallinita que cuidaba a sus hijos. Lo mismo que era su madre con ellos. Es decir, estamos hablando de un caso donde la mujer se dedica al cuidado de la casa y de los hijos y la educación. Él llegaba y si algo hacía con sus hijos jóvenes, porque ya para entonces su hijo Pedro estudiaba en la UNAM, ingeniería química, él llegaba tarde, si los encontraba durmiendo, pasaba a revisarlos, diría yo, y los saludaba, no los despertaba. La impresión que tengo es, llegaba para ver y olfatearlos si no habían bebido, para saber que estaban temprano en su casa y que estaban ahí. Se da el 2 de octubre, pasan unos días, dice que él llega tarde, y entonces, cuando entra a su casa, escucha que hay ruidos y voces. Y entonces sube o llega a su casa y ve que en una de las recámaras hay luces, era la de su hijo Pedro, y entonces abre la puerta y detecta que su hijo estaba haciendo carteles para protestar contra el gobierno por lo ocurrido en la Plaza de las Tres Culturas. Tenía 2 compañeros ahí, los saca a los amigos de su hijo, los manda a su casa y al hijo se lo lleva detenido él a las instalaciones de la Dirección Federal de Seguridad pidiendo que lo consignaran, ¿no? Por revoltoso. Y entonces sale su jefe, que era el capitán Luis de la Barreda, y le dice, no, ¿cómo crees? Sí, que se vayan, aquí nadie. Y hay que recordar lo que es el complemento del título del libro. Había que ser fanáticos como ellos. Y Miguel Nazar lo era. Entonces, ¿qué hizo? Finalmente quien lo convence de que no lo consignen es su jefe, pero él lo sanciona. Otra anécdota, él les tenía, digamos, negado que tuvieran que ir a fiestas fuera de su casa. Pudo, y dice, yo les construí aquí, es decir, lo que era una recámara, quitó paredes y dijo, este es su saloncito de fiestas, y era una pista donde podían bailar con sus amigos. Invitarlos a su casa, fuera no. La vigilancia era también para sus hijos, es decir, él hablaba con su esposa y les preguntaba si ya habían llegado, cómo habían llegado y si todos estaban bien. Tenía una deferencia sobre todo con sus hijas mujeres, pero sus hijas mujeres eran cuidadas. Él decía que a las mujeres había que cuidarlas porque eran muy delicadas y había hombres que se pasaban de listos, ¿no? Entonces, hay un momento para ir a esa profundidad de la que tú me preguntas como persona, que comparativamente hoy, esto tiene que ver, o lo traduciría como actividades machistas, pensamientos machistas o no machistas. Un día, entre todo esto, le pregunté, oiga, ¿y usted besaba a sus hijos? ¿Y por qué voy a besar a mis hijos? Son hombres. Los hombres no se besan. De entrada nadie especificó qué tipo de beso. Claro. ¿No? Segundo, dijo, no, a una mujer sí.
y hay que cuidarla, pero los hombres no se besan. Momentos después llega su nieto y era un niño como de 4 años. Se trepa, lo abraza y le da un beso. ¿Dónde termina el que los hombres no se besan? Miguel Nazar era alguien que cuidaba a su esposa. Su esposa estaba enferma, tenía una enfermedad pulmonar o respiratoria, y si a alguien le importaba era su esposa. Cuando fallece la señora, él decae. Llegamos ya a diciembre de 2011 y en una comida con su hermano que vive en Estados Unidos, le dice que va a ser la última Navidad que van a pasar juntos. Nadie le creyó y sin embargo muere en febrero de 2012. Es decir, era alguien que, igual que muchos les gustaba, cuidaba a su familia, sí, y que viene presentado aquí desde cómo es que están las anécdotas que él te cuenta, y entre ellas dice que su papá quería que estudiara medicina. Bueno, ¿y por qué no estudió medicina? Sí, entré, cursé hasta el 3er semestre y luego, pero la dejé. ¿Por qué? Porque no me gustaba la sangre y no me gustaba ver gente destazada. Oye, Gustavo, Platícanos la anécdota del tigre, también es una parte fundamental, porque existía el tigre y por ahí sé que se llamaba Bengala. Sí, Miguel Nazar tenía un tigre de Bengala en sus oficinas. Otra vez, y para que los chicos busquen el anuncio, por ahí van a encontrar algo que dice: todos quieren ver a Olga. Olga Briskin. Olga Briskin era una vedette. Aparecía en el Hotel Continental que se cayó en el sismo del 85, tocando el violín, y aparecía o con una gran boa, o aparecía con un tigre de Bengala en su espectáculo. Bueno, lo curioso es que ese tigre, que se llamaba Bengala, era el mismo tigre que estaba en la Dirección Federal de Seguridad, del que era dueño Miguel Nazar. Un día, cuando le pregunto, bueno, ¿y le costó trabajo a alguien un día? Sí, al menos eso me lo dice una vez. ¿Y qué pasó? Dijo, no quería, no habló con nadie, no quería nada, ¿no? Eso quiere decir que ya había pasado por tratamiento, como ellos le llamaban, no necesariamente por él, por sus agentes o por quien hubiera sido, pero se negó. Y entonces, que le dijo, ok, ¿no quieres hablar conmigo? ¿No me quieres decir nada? Para esto, quiero que la gente se imagine que estamos en un cuarto amplio, oscuro, bañados en una lámpara de luz directa al rostro, presionados porque alguien los ha estado interrogando horas, y que de momento se abre una puerta y dice, ¿no quieres contármelo a mí? Cuéntaselo al compañero tigre, y que lo puedan dejar solo con él. Nadie le ha dicho que está domesticado o amaestrado. ¿Qué dijo? Yo supongo que lo que quisieron preguntarle. Claro. Gustavo, ¿hubo algún momento tenso que él se sintiera, pues, digamos, incómodo, por decir algo, y que tú te sintieras como inseguro? Que dijeras, ¿para qué me metí en esto? No, nunca, más bien siempre para mí siempre fue como al revés, de querer saber más detalles y más cosas. Él sí, en varias ocasiones se detenía, había cosas que le eran muy profundas, es decir, que le causaban dolor. Hay otras que lo llevaron a rememorar cosas, que lo llevaban a contarnos historias que incluso parecen sacadas de las películas de James Bond, ¿no? ¿En qué sentido? Tal vez no con tanta imaginación, pero sí el cómo hay mujeres hermosas que se convierten, que son en espías. Cómo es que en México había espías alemanas y que además eran parte de los amantes de un presidente. Había mujeres hermosas que se prostituían y que formaban parte de la mejor casa de citas de México en ese entonces,
y que les llevaban a empresarios, políticos y demás para que ellas le sacaran información que él recibía, y todos eran sus infiltrados. Entonces, toda esa parte te va contando un México que en parte hoy existe, transformado o no, pero que hoy existe. El libro, bueno, pues con todo este material, después de 18, 17 años, y de estarle pensando a ratos, a ver, ha salido literatura, se ha hablado de estos temas, todavía funciona, decidí darle cuerda y reactivarlo, porque aunque tengo las grabaciones, las transcripciones y todo, pues obviamente van apareciendo temas que tienen que ver con esas temáticas. Y yo decía, en esa evaluación, a ver, primero, ya apareció parte y que me otorgó, por lo que se me otorgó, el Premio Nacional de Periodismo en 2012. Hay cosas. Y entonces fue a regresar, revisar los archivos, volverlos a empatar, organizarlos por elementos, y entonces hablar con la gente de Penguin y Grijalbo, ¿no? Que para el caso son lo mismo, y venderles la idea de hacer el libro. Sobre todo a partir de dos cosas: tener las grabaciones que lo soportan, los sustentos de esas partes, y decir, es la versión de Miguel Nazar, contada por Miguel Nazar. La segunda etapa es presentarlo y que se lleve a la edición, lo cual resulta ser un trabajo complejo. Pero que nunca, hoy te puedo decir que todavía me deja resabios para hacer otras cosas, no Nazar 2, sino otros temas que tienen que ver con lo mismo y que me interesa muchísimo, que son las historias y las vivencias de una de las épocas más oscuras en la historia reciente de México. Tú que eres una personalidad del periodismo, ¿te editaron? ¿Te quitaron? ¿Te pusieron? ¿Te modificaron? ¿O fue así como uno pudiera creer, ¿no? Aquí está mi texto y tal cual pasa, ¿no? A eso Limpio. viene la siguiente pregunta. ¿Cómo fue el trato de la editorial con respecto a este tema, a tu trabajo? Creo, y ya es algo que no debemos perder, es un trabajo colaborativo. Finalmente sí hay una edición, que no significa que te van a transformar el texto entero, pues se lo van a reescribir. Claro, claro. Porque tú tratas de hacerlo lo más limpio, lo más integrado y lo más coherente. Pero sí hay un trabajo de edición, que se divide en varias etapas y que tienen que ver incluso con tú cómo vas a decidir que aparezcan las fotos. Vas a hacer la presentación, vas a hacer los sumarios, o sea, lo que tengas que hacer como editor, planteárselo, o más bien como autor, planteárselo al editor, porque también ahí deviene la posibilidad de tener una portada atractiva, un título atractivo y que se pueda volver llamativo. Es complejo. Yo llegué y toqué la puerta de Penguin. Obviamente sé que detrás está el trabajo en la jornada, están los premios nacionales de periodismo y mi trabajo cotidiano, pero llegué ofreciéndoles un material que yo tenía y que creo que podía ser de interés social. Hoy, afortunadamente, el libro ha sido bien recibido, aunque ha habido muy poca difusión y todo se ha hecho a través de redes, cosa que le agradezco a mis amigos, a mis alumnos, que se han tomado el tiempo de difundirlo, de leerlo, y algunos amigos y compañeros periodistas que se tomaron el tiempo para leerlo porque se lo encontraron, ¿no? Y que hoy ahí está. Y esa parte creo que todavía puede ser mayor. ¿Por qué? Porque el texto, si bien, y a lo mejor desde mi perspectiva, habrá que ver de los profesores, puede servir para hablar de cómo hacer entrevistas de largo aliento, de cómo enseñarles a manejar un poco a personajes de cierto nivel histórico con los cuales hablar aun cuando no coincidas con ellos, a respetarlos, que tu trabajo se vuelva respetado y que se considere
que sigue siendo un periodista. Eso es importante. Tú me decías, Ernesto, si llegó a conocer el libro. Bueno, hubo un momento en que me dijo, ya saque el libro, se va a vender muy bien con mis amigos, Los del Partido Comunista. Pues te diré que hoy hay tan pocos que a lo mejor habría que buscarlos. Sí, sí. No, él es de origen libanés. Él decía Okay. que sus amigos de origen libanés seguramente lo iban a a comprar, ¿no? No sé si lo hayan hecho. Pero además, él sí tuvo oportunidad de leer en septiembre de 2011 la primera parte correspondiente a su niñez. Okay. Él conoció esa parte. Me decía su hijo José Luis, yo no sé qué le diste. A nadie le ha contado tanto como te ha contado a ti, y con nadie ha platicado tanto como ha platicado contigo. Oye, Gustavo, hay cosas que aquí en la carrera, en comunicación y periodismo, no se nos enseñan. Y a mí me surge la duda de la cuestión legal. Me refiero, este trabajo es producto de tu labor como periodista en La Jornada. ¿O ¿No? independiente? ¿O lo hiciste de manera independiente? A ver, La pregunta era, ¿quién tiene los derechos? ¿Grijalvo, Gustavo Castillo, La Jornada, o es comparten entre todas estas instancias? no, los derechos son míos. Están en este momento compartidos con Grijalvo. Ese es el acuerdo. Ahora, yo les voy a decir algo. El interés por entrevistar a Miguel Nazar surge de mí. Agradezco a La Jornada el interés de publicarlo, en su momento difundirlo, pero era el interés por tener parte y información y declaraciones de un personaje. Las asignaciones nunca fueron asignaciones. Yo buscaba los espacios para hacer las entrevistas y no tener que dar cuenta de que fuera algo para el periódico. O sea, si no, entonces no sería Gustavo Castillo, sería La Jornada. Claro. Sí, sí. Y después de esto, a mí me interesaría, ¿qué opiniones has tenido del gremio académico, del gremio periodístico con respecto a este material, como tú decías, la pretensión que tú piensas puede tener este libro? Yo creo que buenas. Me tocó vivir una experiencia muy controversial en un espacio que se denomina Circular de Morelia número 8, que es un memorial. Es una calle que está en la colonia Roma, muy cerca del Metro Cuauhtémoc, y resulta que ese edificio fue la segunda sede de la Dirección Federal de Seguridad. Curiosamente, ahí estuvo hasta 1978, la DFS, y después se va de manera plena al edificio que está frente al Monumento a la Revolución. Resulta que ahí hoy han hecho un gran trabajo de investigación chicos egresados de la universidad o de varias universidades en distintas disciplinas, desde comunicación e historia, que han hecho un trabajo excepcional. El edificio mantiene mucha de su estructura, a grado tal que ni siquiera le han cambiado los zócalos, el piso, y hoy ellos, con imágenes obtenidas de los archivos, han podido localizar dónde se colocaban los detenidos y dónde estaba la regleta, dónde había algunas celdas en ese edificio. Cómo es que si la gente pretendía huir, no podía, porque estaba en un techo de un edificio aislado, que si pretendía saltar, moría. No podía gritar porque los propios agentes habían amenazado a los vecinos de que si oían gritos y demás, a ellos no les interesaba. Lo que estaba ocurriendo era una cuestión de autoridad y que si querían, entonces tendrían problemas con ellos. Pues obviamente, viendo a gente armada, conociendo esos antecedentes, la gente no se metía aunque escuchara gritos.
ese era uno de los centros de detención temporal que hubo en México. Hoy te presentan los sótanos donde llegaban los detenidos, donde permanecían, y ahí hay historias de reconocidos integrantes de la guerrilla que a la fecha se siguen exigiendo que aparezcan con vida. Ahí me tocó, o tuve la fortuna de que entre el público, lo mismo que había algún exagente de la Dirección Federal de Seguridad que trabajó con Miguel Nazararo, como a la hija de uno de los guerrilleros de apellido Gaitán, que tomó por asalto en 1965, o intentaron tomar por asalto, el cuartel de Madera, y por el cual después se asignó el nombre de Liga Comunista 23 de septiembre. Y en ambos casos lo que encuentras es que son historias que sirven, que documentan parte, y vuelvo a lo mismo, cada quien definirá cómo lo quiere observar, como un personaje que ayudó al sistema, indudablemente, y por eso se mantuvo, como un personaje que fue represivo, ahí hay partes. Hay algo que me han dicho, pero es que no le preguntaste si torturó. Sí, claro, pero muchas veces no era necesario decirle usted torturaba a alguien. Está la anécdota del tigre. Él decía, yo no torturé a nadie, físicamente no necesitaba hacerlo. Todo eran interrogatorios psicológicos y científicos. Claro. Oye, Gustavo, para ir cerrando, la verdad podríamos estar creo que aquí todo el día, y el tema pues nos da para más, para eso y para más. Pero para ir cerrando, quisiéramos plantearte una serie de preguntas así de bote pronto, ya sabes, ¿no? Ese ejercicio para ver de qué pie cojeas. Izquierdo, para ser exactos. Un interrogatorio al estilo. A ver, entonces, la primera, ¿qué prefieres? ¿Izquierda o derecha? Siempre he sido izquierda. Izquierda. ¿Periodista, reportero o historiador? No hay diferencias entre periodista y reportero. Quien crea que son clases sociales diferentes se equivoca. Hay que decírselo los de los medios. 2. El periodista es el historiador del momento. Todo lo que se quiera consultar aparece en los medios de comunicación y en los periódicos particularmente. La historia moderna está en los diarios y por eso existe la hemeroteca. Los historiadores, y que es algo que me da mucho gusto, por ejemplo en este caso del memorial en la circular de Morelia, ya se están metiendo y están rompiendo el miedo que tenían de ir a cosas que no fueran el siglo XV y XVI, que dicen que están demasiado estudiadas o que son lo que ya se puede concentrar. No, ya le están entrando siglo XX y le están entrando a estudiar realmente todo este contenido documental que en su momento fue básicamente para periodistas. Adelante, Fer, sí. La sección. ¿Temas de seguridad o sociales? O espectáculos. Espectáculos. Todo se conjuga. A ver. Hablabas de Olga. No solamente eso. Bueno. Me voy a lo más moderno. Sí. Gloria Trevi, acusada de abuso. Claro. Llevada a ser demandada civilmente en Estados Unidos. Pero tenemos que ver hoy con condena lo que se trata, abuso de mujeres y además cuestiones que tienen que ver con abuso y machismo. Política, todo lo que quieran. Elecciones se está yendo a parar a la fiscalía y tendrá que pasar por tribunales en muchos casos. Espectáculos, no paras. La política es un espectáculo que hoy se define a través de los medios. ¿Pumas o América? Soy Cruz Azulino. Válgame Dios. Bueno, no puede haber perfección en este mundo. Claro que la hay. Y déjenme explicar por qué. Que la candidata es No, a ver, no. Simple y sencillamente es un equipo que hoy ya no nos deja espacio para la frustración. bueno, además, no tanto como los que le es el equipo que más subcampeonatos ha ganado en la historia del fútbol mexicano. Es el campeón de los subcampeonatos. Pero además también ha sido uno de los equipos
que tiene el mayor número de campeonatos en México. Es el equipo más resiliente que hay en la Liga Por eso, Mexicana, sí. entonces, ¿qué te puede frustrar? Muy bien. ¿Los Pumas? No. Ya. O sea, ese es tema para otro debate. ¿Profesor o periodista? Divertidos los dos. Yo te veo muy cómodo en la universidad. Me encanta venir a dar clases y compartir lo que aprendo. Y los alumnos ponen cara de what cuando les dices que vienes porque cada día que te toca dar clases te diviertes. Cierto. Aunque ello implica que tengas que preparar clases, que tengas que aprender y que tengas que revisar. Si se te antoja dejarles tareas, a veces hasta 70 por una sola clase. Cano. ¿La calle o la oficina? La calle, la oficina para tomar café, y eso siempre y cuando la oficina se encuentre en una esquina y sirvan a veces algunos buenos tragos, pero sobre todo botana. Oye, sí, ese estigma, es un estigma, ¿eh? O sea, nada comprobado. ¿Al periodista le gusta el trago? Nada comprobado, eso simplemente... La profesionalización ha ido haciendo que ello termine, y creo que en aras de lo mejor. En el aspecto profesional yo les puedo decir que prefiero decirle a la gente que vamos a tomar café que invitar un trago o que me vaya una borrachera. Claro. Porque independientemente de que prácticamente no bebo, la verdad es que no puedes responsabilizarte ni de lo que te dijeron ni de lo que vas a decir si estás bebido. Sí. La última de mi parte. Este es materia de un debate. ¿Oficio o profesión? El periodismo. Oficio. Desacuerdo. Ok, cada quien. No, es que es un oficio. A ver, perdónenme. Esto es un oficio que se ha ido profesionalizando. Esta es una carrera, si lo vemos desde el punto de vista académico, es una carrera que no tiene más de 60 años de reconocimiento. 2. Y a quienes tengo del otro lado de esa ventana de cristal, los invito. Un carnicero tiene una definición exacta en el RAE. Un ingeniero tiene una definición precisa en la RAE. ¿Sí? Un barrendero tiene una definición precisa en la RAE. Busquen periodista. Dícese del que recoge, transmite información. ¿Eso qué es? Ambigüedad. Así es que quédate con la profesión, porque por eso es ciencias de la comunicación. Sí, pero yo soy de los que piensan que para ejercer la profesión de periodista se debería exigir una cédula profesional. Está bien, pero entonces hagamos un código de ética. Y Bueno, entonces sí, creamos cosas sí. que te lleven más allá. Y 2, en medio de esta juventud, así como la nuestra, ¿ustedes conocieron licenciados en manejo de cámaras, en manejo de consolas de radio o periodistas licenciados? Yo los que conocí y que fundaron esta profesión habían estudiado derecho, psicología, Literatura, toda otra cosa. Sí. historia. Y quienes eran periodistas lo eran de manera autónoma. Sí, empírica, ¿no? Con la experiencia. Así son quienes crearon los géneros. O sea, no tiene por qué avergonzarnos que esto sea un oficio que se ha ido profesionalizando y que necesita mucho más, sí. Pero el que tengas una cédula profesional te va a garantizar un ejercicio, pero no el que hayas aprendido bien y el que vayas a hacerlo bien fuera. Sí, bueno, lo mismo pasa con los abogados, con los médicos, pero sí creo que ahí tendrían que establecerse pues un código de ética, un código de conducta, un código de procedimientos, porque vivimos y vemos, leemos, escuchamos excesos alarmantes, ¿no? Hasta en materia laboral. Sí. Para establecer A ver, sueldos, salarios. simplemente hoy que se supone que estamos más profesionalizados, ¿ustedes saben que a alguien se le exija la licencia de locutor? No.
Y hace Y años cuando sí se yo hacía. estudié aquí, que fue del 85 al 89, una de las características era que tuvieras que tramitar y obtener tu licencia de locutor para poder conducir En la un UTE. programa. En la UTE y en la unidad de televisión Hoy, educativa hacíamos. ¿Qué más? ¿Cuánto se respeta el lenguaje en los medios electrónicos? Sí, no. Hoy creo que las multas, habría que saber cuánto se han pagado de multas en una semana. Pero antes, quien cometía ese tipo de situaciones, y no quiere decir que no existieran las palabrotas, pero se supone que estábamos para educar, para orientar, para cultivar artes. Y hoy parece que en muchos casos es bueno para cultivar albures. Sí, bueno, O para calificar a el los- enfoque ha cambiado, ¿no? Calificar a los personajes. Antes se hablaba de los medios basura, la televisión basura. Pues ahora hablamos de las redes de botana, ¿no? De comida rápida, ¿no? O sea, entonces, digo, se transforman, pero las tendencias y las prácticas siguen siendo las mismas, ¿no? Pues bueno, creo que ya nos excedimos en el tiempo, ya tenemos un poquito más de una hora, el tiempo se va de volada. Gustavo, te queremos nuevamente agradecer tu participación. Gracias, de verdad Gus. ha sido muy muy interesante conocer pues de una personalidad del periodismo Aparte de viva voz académico. y académico, que te repito, yo lo veo muy cómodo aquí. Yo en algún momento se nos muda para acá, pero agradecerte de verdad No, gracias que hayas a ustedes. confiado en este espacio. Y pues como ves, tratamos de ser como académico en un lenguaje, pues digamos, hasta cierto punto moderado, pero abierto, ¿no? Plural. Entonces agradecerte, Gustavo. No, al contrario, gracias a ustedes y gracias a que nos han seguido. Pues gracias por acompañarnos. Ahí tienen la hora del profesor y periodista Gustavo Castillo, el Tigre de Nazar. Es muy interesante, tiene muchos pasajes históricos de referencia y que pues nos pueden ubicar en la realidad también de nuestro México de hoy. Gracias a todos y los esperamos la próxima semana. Hasta pronto. Comunicación en Aragón. Voces y opiniones. Comunicación en Aragón.